Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este nuevo capítulo de podcast donde vamos a hablar, pues yo creo que de uno de los miedos de mi vida y es el miedo a ser olvidado. Cuando yo hice el índice de todas las cosas de las que yo quería hablar en el podcast en este 2025, el miedo formaba un papel bastante fundamental. Lo que pasa es que creo que es un término tan amplio que necesitaba pues diferentes vídeos para poder llegar a todos los miedos que yo creo que son un poco más generales o con los que todos nos podemos sentir identificados en algún momento. Entonces, pues bueno, hoy toca el miedo a ser olvidado, que es algo que me aterra y que bueno, todavía no he superado, es cierto, y bueno, pues de alguna manera yo creo que hacer este podcast me sirve a mí, pero yo creo que también te puede servir a ti si te sientes en la misma situación. Y es que yo siempre que conozco a gente nueva en mi vida tengo el pensamiento erróneo de pensar pues eso, en cuánto tiempo falta para que esa persona salga de mi vida. Yo tengo a mi gente de siempre, es decir, mis personas de siempre y para siempre, que sé que no me van a fallar, que es un círculo muy reducido, pero todo lo que salga de ahí a mí ya no me inspira confianza, no puedo pensar en una amistad para siempre, no puedo pensar pues eso, en una relación de alguna manera que vaya a ser para siempre, porque las personas nuevas que han entrado en mi vida pues me han demostrado lo contrario. Entonces, por un lado, no pienso perderme las historias tan increíbles que la gente nueva que entra a mi vida me regala, pero de alguna manera siempre tengo esa sombra o ese miedo pues a ser olvidada. Y es que yo con la gente de la que me rodeo siempre intento ser una persona 10, no porque tenga la necesidad de que me vean perfecta, sino porque de alguna manera vuelco en los demás lo que me gustaría que hiciesen por mí. Es muchas veces inconsciente, pero si esa persona lo está pasando mal y yo la puedo ayudar, pues la ayudo, porque al fin y al cabo, si fuese al revés, a mí también me gustaría que lo hicieran, que muchas veces pues no es correspondido, y muchas veces me he dado cuenta de que doy muchas cosas a los demás que luego pues al fin y al cabo la vida no me las devuelve. Pero creo que ese concepto de dar sin mirar pues el valor de lo que estás dando te hace darte cuenta de que primero tienes que aprender a gestionar eso, no todo el mundo se merece tu 100%, y por otro lado que creo que eres una buena persona. Entonces yo al final, cuando me he quedado con cara de gilipollas por haber dado todo por personas que no se lo merecían y que al fin y al cabo me han olvidado, pues me he dado cuenta de que, oye, yo no puedo controlar lo que ellos piensen o lo que ellos quieran hacer, pero sí puedo controlar, pues al fin y al cabo, el valor de mis actos y poner atención en las cosas que hago por los demás, que a veces pueden parecer tonterías, pero hay que valorarlas. Primero valóralas tú. Si el resto no lo quiere hacer, es asunto suyo, pero tío, o sea, párate a pensar en todas las cosas que has hecho por los demás y llévalo con orgullo, porque todo lo que tú haces habla de ti, no habla de los demás. Aún así, siempre he tenido esa duda, ¿no? El decir, voy a darlo todo por una persona que sé, porque lo sé, que se va a ir. Y al final, pues en el 90% de los casos esta afirmación pues se ha cumplido. Y quizá también es porque yo soy una persona que ve mucho la energía de las personas, ¿vale? Soy una persona que cala rápidamente a la gente. Y muchas veces la gente, o sea, mi gente me ha dicho, tía, con lo lista que tú eres, ¿cómo has podido permitir que esta persona entre en tu vida a sabiendas de que te la iba a destrozar? Y es que al final yo creo que muchas veces idealizamos a las personas con conceptos que realmente no tienen ellas sino nosotros. De alguna manera queremos plasmar en los demás todo lo que nosotros llevamos dentro. Y apostamos por gente que pensamos que es súper buena, que es increíble. Y ahí viene pues quizá, no sé, el revés más grande que te puedes llevar con este tema, y es, estás plasmando unas esperanzas, unas energías y una visión que realmente tendrías que vivir dentro de ti. O sea, todo lo que tú estás dando por esa persona en el fondo es una respuesta a todo lo que tú no te das. Es decir, prefieres volcar toda tu energía en los demás, en apostar por los demás, por sus sueños, en comprenderlos, antes que pararte un momento y decir, ostras, a lo mejor quien lo necesita soy yo, y no es ser egoísta, es ser persona y priorizarnos. Entonces, yo creo que muchas veces el miedo a ser olvidado nace de la necesidad. De verdad, sé que es triste esto, pero nace de la necesidad de no olvidarnos a nosotros mismos y de vivir en las historias de los demás y de alguna manera sentir la validación del resto, porque somos incapaces de dárnosla a nosotros mismos, y entonces pues vamos dependiendo de los demás. Y es tristísimo, porque una vez más volvemos a ser marionetas, y es algo que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y entonces pues vamos viviendo por y para los demás, vamos haciendo cosas por ellos constantemente porque realmente nos nace, pero quizá lo que nuestro cuerpo nos está enseñando es que tendríamos que parar un momentito, analizar a qué tipo de personas se lo damos, qué tipo de personas nos importan y dónde estamos nosotros en todo esto. Aún así, pues el miedo a ser olvidada en este caso
me ha costado muchas veces muchísimos disgustos, porque al final yo no olvido a la gente que ha estado conmigo para lo bueno y para lo malo. No entiendo cómo la gente es capaz de olvidar a esas personas que han estado ahí siempre, y por eso me duele tanto que de pronto una persona con la que he compartido absolutamente todo me vea por la calle y no me salude, porque yo nunca lo haría. Pero tenemos que entender que la gente es así y que al final esos actos no están hablando de nosotros. Sin embargo, pues el miedo a ser olvidado también hace muchísimo daño a la autoestima, en el aspecto de que, wow, tampoco valgo para que esa persona se olvide de mí. O sea, tampoco ha valorado todo lo que yo he hecho, todo lo que yo... No sé, ya no es hacer, es sentir, es demostrar, ¿sabéis? Entonces, cuando toda esa trayectoria con esa persona de pronto se pierde, se disipa, pues te planteas muchísimas dudas y al final sientes que siempre vas a ser sustituido, que nunca vas a ser suficiente y que todas las personas por tu vida van a pasar, van a sacar lo mejor de ti y cuando ya tengan todo lo que tú puedes aportar, pues se van a ir a por la siguiente persona. Entonces tú eres la persona del proceso, la persona que siempre está ahí, y al fin y al cabo te olvidas de que tú no eres una parada, tú no eres una estación, tú eres el tren, y la gente se tiene que subir a tu vida si realmente quiere, y si no, abrirle las puertas y que se baje aquí todo Cristo, porque en las próximas historias que lleguen a tu vida va a haber gente nueva que va a querer subirse y va a querer perder el culo por estar contigo, y al final tenemos tanto miedo a ser olvidados que nos terminamos olvidando a nosotros mismos y no nos damos cuenta de que nosotros no somos ninguna estación, no somos ninguna parada de autobuses, nosotros somos el tren, y quien se quiera subir que se suba y quien se quiera bajar pues le abrimos las puertas y no pasa nada, porque la vida es un viaje tan largo donde nos vamos a encontrar a tanta gente que no tenemos que retener a nadie, porque la vida nos va a poner a la gente correcta. Entonces, si se quieren olvidar de nosotros, que se olviden. Yo siempre he pensado una cosa: si la gente se olvida de todo lo que tú has hecho por ellos, no te preocupes, porque la vida se lo va a recordar. La vida les va a poner a gente que no vale ni la mitad de lo que valías tú. ¿Y sabes para qué? Para que se den cuenta de la gran persona a la que perdieron, y no es para que vuelvas, es para que realmente esa persona con el paso del tiempo pues vuelva a tu vida y te diga: ostras, nadie me daba lo que me dabas tú. Y te juro que pasa. Yo no quiero que estés esperando ese mensaje, ese momento, yo no quiero que lo pienses, pero te lo puedo asegurar. Yo lo he dado todo por muchísimas personas que de pronto han desaparecido, pero vamos, han desaparecido sin decir adiós, te quiero decir, de pronto un día ya no estaban, y yo he tenido un dolor horrible dentro de mí, he pensado que yo era la peor persona del mundo, que era insuficiente, y con el paso del tiempo, no os voy a engañar, de muchísimo tiempo esas personas han vuelto a mi vida a decirme: wow, he tardado, pero me he dado cuenta de que eras una persona increíble y que me has dado un montón de cosas que nadie más me va a dar. Y yo creo que es en ese momento cuando te das cuenta de que realmente estás curado, ¿no? Porque cuando alguien te dice: nadie me va a dar todo lo que me diste tú, y tú simplemente dices: vale, pues muchas gracias, te lo agradezco que me lo digas, pero no te pienso dar nada, me refiero, ya tuviste tu momento. Es ahí, ¿no? Cuando no se te remueve pues esas palabras que antes seguro que buscabas y que llegan cuando menos te las esperas y cuando menos las necesitas, es cuando realmente dices: ya me he curado, o sea, ya no eres herida, eres cicatriz. Y también es algo que tenemos que entender. Hay personas que son herida y hay personas que son cicatriz. Las personas que son herida son esas heridas que estamos abriendo constantemente porque nos gusta la sangre, nos gusta sufrir, porque el dolor es lo único que nos aporta esa persona. Y las cicatrices son personas a las que dejamos pasar. Las cicatrices realmente es la afirmación de que nos merecemos algo mejor, y entonces te curas y simplemente se queda la marca de lo que viviste, una marca de la que te tienes que sentir orgulloso, porque las cicatrices lo que nos hacen ver es que estamos vivos y hay algo más auténtico y más real que eso. Entonces, pues yo al final llevo con muchísimo orgullo todas esas veces que lo he dado todo y me han olvidado, porque no podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí podemos estar bien seguros de todo lo que hacemos por el resto, y creo que al final es con lo que me quedo. Yo os te digo una cosa, bueno, te voy a decir dos conceptos que yo creo que son esenciales. Punto número 1. Las buenas acciones no se olvidan nunca. Aunque esa persona ahora mismo sea capaz de girarte la cara y no sea capaz de saludarte, esa persona, por mucho que lo disimule, no va a olvidar nunca todo lo que hiciste. ¿Sabes por qué? Porque con el paso del tiempo se va a dar cuenta de que nadie más va a ser capaz de hacerlo, porque nadie más va a estar tan ciego. Y al final eres tú quien gana, porque eres tú quien se ha quitado la venda de los ojos y eres tú quien sabe lo que vale y sabe lo que da. Y no te va a volver a pasar ese error nunca más, el error de dar cosas a personas que no se lo merecen. Por eso te digo que vayas con la cabeza bien alta, porque quien ha ganado eres tú, y quien va a estar condenado a perderte y a recordarte va a ser otra persona. La cuestión es que
tampoco quiero que vivas desde el rencor, simplemente te digo desde la experiencia que al final cuando una persona es buena y cuando una persona ha pasado por tu vida para de alguna manera recomponerla o intentar hacerla más bonita, eso se recuerda siempre. Y luego el punto número 2 es que si te pones a pensar, tú has olvidado a muchísimas personas. ¿Pero a qué personas has olvidado? Pues al final terminas olvidando a la gente que realmente no fue real contigo, es decir, lo único que te queda muchas veces de las personas es el dolor. ¿Y sabes por qué? Porque eso es lo que eran esas personas en tu vida. Por lo tanto, terminas olvidando a esa persona porque lo único que te queda es algo tan horrible que terminas pasando página porque sabes que es lo mejor para ti. Entonces, en esta vida, lo único que termina quedando en la vida, de verdad, son las cosas buenas. Y cuando hay una persona que ha sido incapaz de darte momentos que realmente merecieran la pena vivir, la terminas olvidando. Y sé que es increíble porque esa persona te ha hecho muchísimo daño y muchas veces pensamos que el dolor no se nos va a ir ni en 1.000.000 de vidas. Pero es que el dolor no es algo natural, o sea, el dolor forma parte del proceso, pero no es el destino final. Por eso olvidamos a la gente que nos ha hecho tanto daño, aunque parezca imposible, porque nos damos cuenta de que no nos merecemos eso y es algo súper importante, súper bonito y yo creo que es el verdadero ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando voy por Madrid, por la ciudad, veo una calle completamente asfaltada y que de pronto pues sale una florecilla o un cachito de césped y digo, ¿ves? La naturaleza siempre florece y es capaz de vencer hasta una placa de cemento que hay ahí y yo creo que las personas estamos hechas de eso. Habrá gente que quiera poner cemento a tu corazón para que seas incapaz de volver a querer a alguien porque de alguna manera esa es su venganza, pero siempre vas a volver a florecer porque es tu naturaleza. Tu naturaleza es estar vivo y rodearte de lo mejor. Entonces, por mucho que intenten hacerte daño, vas a salir adelante y en el fondo lo sabes. No quiero venderte este capítulo como un mundo ideal porque vengo a decirte que entiendo tu dolor, que abrazo tu dolor. Sé que no hay nada más doloroso que sentirse olvidado, sustituido, que has sido una persona más para la persona de tu vida. Es dolorosísimo y es complicado recuperarse de ello porque al final sientes que la próxima persona que va a venir a tu vida te va a volver a hacer lo mismo y es doloroso esperar lo mínimo de las personas. Lo único que puedes esperar es que estén un ratito contigo y que se vayan. Pues es doloroso, pero al final de alguna manera es a lo que nos acostumbramos y es lo que tenemos que romper. Porque la gente no tiene que estar en tu vida un ratito y luego irse, porque tú vales para quedarse para siempre. Si la gente no lo quiere ver, no es asunto tuyo, pero te puedo asegurar que ahí fuera, si alzas un poquito más la vista y dejas de llorar y dejas de pensar en gente que no piensa en ti, te vas a encontrar a un montón de gente que quiera quedarse contigo. Pero claro, tienes que empezar a mirarte al espejo, tienes que empezar a llevarlo con orgullo porque tú no eres ninguna mala persona ni eres una persona pobrecita. Todos pasamos por malos momentos, todos pasamos por abandonos y eso nos hace muchísimo más fuertes. Yo siempre he pensado que el poder de los malos momentos nos lleva a ser pues nuestra mejor versión y yo creo que a veces se olvidan tantas veces de ti que es cuando tienes que empezar a recordarte tú. O sea, que la gente te olvide es doloroso, pero cuando te olvidas tú es cuando se cae toda tu vida, es cuando tiras toda tu vida por la borda, porque entonces te estás olvidando del protagonista de todo esto, que eres tú, que soy yo en mi vida. Entonces podemos dejar de vivir por los demás, podemos dejar de volcar toda nuestra energía inútil en qué van a hacer los demás y centrarnos en nosotros mismos, porque lo único que podemos controlar es lo que nosotros hacemos con nuestros actos y con los actos de los demás. Por lo tanto, vamos a darle la suficiente importancia a esto que os estoy diciendo, chicos, que no somos marionetas de nadie, que no somos tan débiles como muchas veces nos hacemos ver. Son momentos bajos, momentos que nos hacen ser humanos y que de alguna manera están presentes en la vida de todos nosotros, pero el hecho de que una persona te olvide no significa que valgas menos, no significa que las cosas las hayas hecho mal, simplemente es una persona que no tenía que estar en tu vida y probablemente esa persona no tuviera que estar en tu vida porque la vida sabe que te espera algo mejor, lo que pasa es que no eres capaz de verlo. Entonces te entiendo, a mí también me ha dolido mucho el tener que despedirme, o bueno, ni siquiera tener la capacidad de poder despedirme de gente a la que yo quería en mi vida para siempre, pero al final lo único que va a ser para siempre vas a ser tú. Por eso siempre tienes que priorizarte y que cuidarte. Y vengo a recordarte, o sea, cada vez que sientas que tienes ese miedo al abandono, recuerda que no eres la estación, que no eres la parada, que eres el tren. Un tren que va a toda hostia, que va dirección a las Bahamas, un tren con un interior precioso y con un exterior chulísimo, y que la gente que se quiera subir, que se suba, y quien se quiera bajar, que se baje. Pero no eres ese perrito mojado que dejan en medio de una curva a ver si alguien le rescata. No dejes que ese concepto de pena te consuma la vida entera
entera y te haga pensar que no mereces nada más, porque al contrario, el miedo a ser olvidado creo que nos recuerda que somos precisamente nosotros los que tenemos que recordarnos constantemente, y creo que esa es la lección que yo pues he sacado de todo esto, de todas mis noches sin dormir. Ahora cada vez que pienso que alguien me puede olvidar y que después de todo lo que estoy haciendo por esa persona sería súper injusto, pienso que de alguna manera la vida me lo va a recompensar tarde o temprano. No voy a guardar rencor a la gente que se vaya por mucho que me duela, porque sé que no soy yo, porque sé que esa energía no me va a traer absolutamente nada bueno, y aprendo la lección de que soy una persona increíble, que después de todo lo que he pasado sigo dándolo todo por los demás. Saco lo mejor de mí, sonrío al mundo, me miro al espejo y digo, no soy lo que los demás hacen conmigo, soy lo que yo doy a los demás, y continúo. Entonces, cuando alguien te olvide, recuérdalo, eres tú quien nunca debe hacerlo, y es la señal que necesitas para priorizarte y para darte cuenta de que hay gente que no te va a olvidar nunca, y es con la gente con la que tenemos que quedar, y es a la gente a la que yo le doy las gracias. Gracias a esa gente que no me olvida, que son pocos pero son los que necesito, y gracias a toda esa gente nueva que va a venir y que también va a quedarse aunque todavía no la conozco, y gracias a esa gente que se fue de mi vida porque era indispensable para que viniese gente mejor. Así que menos miedo a ser olvidado, y no olvides nunca que no puedes olvidarte de ti.